10 de noviembre del año 2022 se dio a conocer la noticia sobre el suicidio de Samuel Rebollo, un joven jugador de fútbol de las inferiores de Aldosivi, el cual aparentemente habría tomado dicha decisión luego de haber quedado libre del equipo marplatense. Este caso se suma al de dos futbolistas más, Leandro Latorre, quien también tomó la decisión de quitarse la vida luego de quedar libre de la misma institución, y Alexis Ferlini, quien también quedó libre, pero en este caso de Colón de Santa Fe, lo que lo condujo a terminar con su vida. Todavía recuerdo la horrible sensación que me quedó cuando leí la noticia sobre el joven Samuel. Lo primero que pensé fue qué mal que nos hace la cultura del éxito. Y no me refiero a que está mal el éxito, no. Me refiero al concepto que tenemos de éxito y a cómo nos autoflagelamos en caso de no obtenerlo. Para el filósofo coreano alemán Byung-Chul Han, vivimos en la era del extremo positivismo, una donde conceptos como suerte, contexto o contactos no existen. En la era del extremo positivismo, el ser humano es dueño de su propio destino. Por lo tanto, si no logra aquello que anhela, es por su culpa. Es porque no se esforzó lo suficiente. Sin embargo, la evidencia nos muestra algo distinto y un poco más complejo. En el fútbol basta solo con hacer un mínimo research para descubrir lo difícil que es convertirse en futbolista profesional. Según Teis Sports, un medio argentino especializado en deportes, entre 1 y 3 jugadores sobre 100 logran establecerse en primera división. Sin embargo, en España parece ser aún más complicado. Según el medio La Vanguardia de España, tan solo 1 de cada 1800 federados en categorías inferiores consigue llegar a primera división. Y les aseguro que a medida que uno continúa avanzando en la búsqueda, aparecen estudios incluso más desalentadores. Vivimos en la era del si quieres puedes, una donde marcas con impacto global como Nike utilizan eslóganes como Just Do It, haciendo referencia a que no hay excusas, o donde artistas reconocidos a nivel mundial invitan a las personas a hacer música con la promesa de que solo desde sus habitaciones podrán conseguir el mismo reconocimiento. Y hago hincapié en lo peligrosos que son estos discursos por el daño que nos hacen al generarnos falsas expectativas. Nos sentimos culpables por no lograr esos objetivos, nos sentimos inútiles y vacíos, lo que, como demuestra la evidencia, son sentimientos que pueden conducirnos al peor de los escenarios. Así, mis queridos amigos, es como llegamos a fences o barreras según su traducción al español. Empecemos. Esta es la historia de Troy, un basurero que vive en un barrio humilde junto a su esposa Rose y su hijo Cory. Este último tiene el sueño de ser jugador de béisbol profesional, el mismo sueño que tuvo su padre. Y acá es donde vamos a empezar a hablar de las barreras, en este caso el contexto histórico. La película está ambientada en los Estados Unidos de los años 50, época marcada por el segregacionismo. Para que se dé una idea, el béisbol tendría que esperar hasta 1946 para ver por primera vez a un afroamericano jugar en las ligas mayores, y hasta 1960 para que los Red Sox se transformaran en el último equipo en fichar a un afroamericano. Como pueden apreciar, la época en que se desarrolla el film no era particularmente esperanzadora para los protagonistas del film. Y quien lo tenía claro era Troy, el personaje protagonizado por Denzel Washington, quien sufrió en carne propia la segregación que lo marginó del deporte que tanto amaba. Esto lo marcó a fuego y le generó un fuerte resentimiento con la vida, pero a su vez lo hizo consciente de las barreras que esta misma nos impone. Ese es el conflicto que va a tener con su hijo Cory, el cual, joven e inexperto, tiende a desestimar la palabra y la sabiduría de su padre y prefiere vivir bajo los efectos de la embriagadora esperanza. A medida que avanza la película vamos a presenciar cómo se desarrolla este conflicto, pero también vamos a conocer más en profundidad a Troy y así quizás comprenderlo. Troy es un personaje roto. Abandonó su casa a sus 14 años después de haber sido golpeado hasta el desmayo por su propio padre. Pero el motivo de semejante ensañamiento es el que nos pinta el paisaje de cómo fue criado nuestro protagonista. En una charla con su compañero de trabajo y su primer hijo, sí amigos, tiene un hijo de un primer matrimonio, explica que su padre lo golpeó de semejante manera porque quería quedarse con quien era su novia adolescente. Sí, así como lo escuchan, un pedobear. Ante semejante atrocidad, el entonces joven Troy decidió abandonar para siempre su casa y buscarse su propia vida, bien alejada del lugar donde creció. Pero las cosas no iban a ser más fáciles de ahí en adelante, al contrario. El año en que se va de su casa era 1918, así que podrán imaginarse el nivel del racismo de la época. O bueno, lo suficiente como para no conseguir trabajo y recurrir así al robo, empresa que inevitablemente lo llevaría a pasar 15 años en la cárcel luego de matar a un hombre. Al salir de la cárcel, conocería a Rose, su actual esposa y madre de Cory. Después de semejante ajetreo, nuestro personaje principal conseguiría trabajo como basurero y finalmente podría sentar cabeza.
Pero este no fue el final feliz que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y es que, como dijimos más atrás, Troy quiso ser jugador de béisbol, pero como sabemos, fue rechazado por su color de piel, lo que le dejó un amargo sabor de boca. Troy acepta la vida que le toca llevar, pero es eso, solo la acepta. ¿Cuántos de nosotros soñábamos con ser futbolistas o estrellas de rock? Incluso gente famosa que logró grandes cosas en esta vida reconocen que se querían dedicar a otra profesión, como es el caso del reconocido youtuber español Jordi Wild, quien quería ser un rockstar. No siempre conseguimos aquello que deseamos, y aceptar este mensaje es el verdadero desafío. Pero mientras que vemos a Troy como un estoico que avanza por la vida sin mayores dilaciones, se nos presenta el conflicto que tira por la borda todo aquello que el personaje parece entender a la perfección. Este embaraza a una mujer, lo que evidentemente le trae un conflicto con su esposa, y atentos acá, porque esto es lo más duro de toda la película. Cuando le cuenta sobre su affair a Rose, la reacción de esta es de lo más fuerte que viene el cine, y miren que yo vi Brothers. Básicamente, este es el momento clave del film. Acá Troy se desmorona y con él toda su puesta en escena. Él intenta justificar su accionar por la vida que le tocó llevar. Le explica a Rose que encontró la paz y la alegría otra vez cuando empezó a frecuentar a aquella mujer. Troy no era feliz, solo hacía lo mejor que podía con aquello que tenía. El filósofo francés Jean-Paul Sartre decía: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y acá creo que radica el mensaje de la película. Troy, como cualquiera de nosotros, tenía sueños y aspiraciones, pero ¿cuánto podía hacer un hombre de color a principios del siglo pasado en los Estados Unidos? El contexto condiciona. No da lo mismo nacer en Malawi que en California. No da lo mismo tener ese contacto que no tenerlo. Me animo a decir que la mayoría de personas del mundo aceptan la vida que les tocó, pero no es la que les gustaría llevar, y eso a la larga pesa. Esta película me chocó tanto porque les aseguro, amigos, que conozco gente que llevó y lleva esta vida en la realidad, e incluso he conocido gente que engaña a sus esposas para romper con la monotonía de sus vidas. Así que imagínense lo realista que se tornó esta película para mí. Todos queremos llevar una vida de ensueño, llena de historias y hazañas, pero adivinen qué, no todos pueden. Y el solo hecho de comprender esto haría que lleváramos nuestras vidas con un poco más de aplomo, con mayor austeridad. Volviendo al film, nos toca escuchar la respuesta de Rose, y amigos, Dios mío. Troy está muy enfocado en tratar de ser la víctima de esta situación, pero cuando escuchamos a Rose nos encontramos con un mundo completamente desconocido. Y hago énfasis en esto porque al yo ser hombre jamás pude ponerme en sus zapatos, por razones obvias, hasta que la escuché. Troy no es el único acá que acepta la vida, no es el único que tenía sueños y aspiraciones y al que la vida lo alienó. Rose le confiesa que ella también podría haber deseado otra vida, pero aceptó la que le tocó y trabajó arduamente en ella. ¿Cómo? Tratando de ser la mejor esposa que podía ser y la mejor madre que podía ser, y se aferró a su familia. El verdadero estoicismo y la verdadera austeridad se ven representados en Rose. Imagínense ustedes que si los hombres de color lo tenían difícil, ¿qué les quedaba a las mujeres de color? La escena termina cuando literalmente casi se van a las manos y entra en escena Cory, quien intercede por su madre, ganándose así el odio de su padre. Durante el resto de la película vamos a ver lo difícil que se hace la convivencia dentro de la casa, hasta el deceso de nuestro personaje principal. Finalmente, Cory termina transformándose en soldado del ejército americano y Rose se encarga de criar a la hija extramatrimonial de Troy. Sí, amigos, así como lo escuchan. Todo esto refuerza lo que veníamos charlando a lo largo del video. Recordemos que la película se titula Barreras, que es con aquello que se topan nuestros personajes a lo largo de la historia. Cory se topa con su padre, quien no lo apoyaba en el béisbol, pero también con su contexto, lo que lo condicionaba, y como resultado termina haciendo lo mejor que puede con aquello que tiene. Podría seguir hablando durante horas sobre esta película, porque toca muchísimos temas, pero hoy quería hacer foco en la cultura del positivismo imperante en la actualidad. Una donde lo único que vale es ser rico y famoso y parecería que el resto de proyectos de vida son miserables y no merecen ser ni mencionados. Pero ¿saben qué? No es así, y de eso Offenses, de que a pesar de las barreras que nos pone la vida, podemos llevar una vida llena de significado, una vida útil. La vida no tiene que por qué terminar ante el fracaso de un sueño, para nada. La vida sigue y depende de nosotros volver a encauzarla, porque no siempre podemos obtener lo que queremos, pero si lo intentamos, podemos conseguir lo que necesitamos. Y eso es todo por hoy, amigos. Esta es una película un tanto vieja, entre enormes comillas, pero la vi y dije, no puedo dejar de hacer un análisis sobre esto, y acá estamos. Así que espero que lo hayan disfrutado y se animen a verla, ya que no tiene desperdicio. Quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Este proyecto arrancó hace muy poco y está creciendo día a día. Y a los nuevos se agradece esa suscripción y un like, ¿por qué no? Ayuda un montón. Esto fue Nadie Dijo Nunca y nos reencontramos en otro video.